¿Cómo tengo que salir en la última? O bueno, no, pues me puedo hacer acá. Pero es que está al Ay, frente. sí, vea, yo estoy ahí. Ustedes están sordos. ¿Cómo se le va el volumen a esto? Aló. Entonces, ¿Aló? Hola, Sergio. hola Juan. ¿Aló? Vamos contigo, ¿sí? Sí. Tu trabajo. Juan José. Bueno, la principal pregunta que tengo es con respecto a introducción y es que, mira lo que estás colocando. Sí. Según tal, la filosofía puede hacerse menos árida, abstracta e impráctica, pero eso está hablando de didáctica de la filosofía, no de la filosofía como tal. Ok. Entonces, Ok, sí. esta introducción arranca es presentando un problema de la didáctica filosófica como un problema del estudio filosófico. Ok. La conexión yo creo que que toca establecer es decir, bueno, ¿cómo? ¿Listo? ¿Qué pasó? No sé. Están jugando con mi computador. Creo que es fundamental, es decir, sí, se puede explicar, ojo, no es diferente, se pueden explicar fenómenos filosóficos con análisis de la cultura popular o a Ok. partir de la cultura popular o a partir de la ficción. Ese creería que sería la introducción, ¿no? Ok, vale, listo. Porque o sea, si es evidente que si uno utiliza la cultura popular, pues mejora la enseñanza que tú dices de la filosofía, pero eso no es el problema de tu investigación. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ok. Esa es la precisión que yo quería establecer contigo. Ok. Lo otro es que te digo, es que cada vez que cites utiliza las normas APA, ¿no? Por Sí, ejemplo, ahí las traté de poner entre paréntesis, me faltó fue la bibliografía, se me olvidó, pero ahí pues ya tengo pues a Riquet y las normas. Espero que esté bien citado, entre paréntesis. listo. ¿Qué es lo que te quería decir? No, Pues es que no, no le había... realmente era eso. Lo demás me pareció que está bien, me pareció que hiciste los ajustes necesarios y todo. Creo que la teoría de la metáfora viva de Paul Ricoeur va a permitir develar lo que tú estás intentando hacer, porque Sí, Westworld, al ser un guión, es un relato y tiene sí, la narrativa del relato. Por lo tanto, puede ser analizada con la teoría de Paul Ricoeur. Y esa resignificación de la teoría puede dar la identidad de eso, y esa identidad surge de un estado de conciencia. O sea, hay un estado de conciencia vigente en esa ficción. O sea, metodológicamente está muy bien definido, está perfecto. Lo único ok. que yo me pregunto es, si nos vamos a resolver el problema de la conciencia en filosofía, ¿sí? No, digamos, es que yo no trato de resolverlo como tal diciendo qué es la conciencia, porque me parece que eso es un trabajo pues, que se me sale a mí de las manos. Ajá. Lo que yo quiero decir es cómo, con la teoría de la metáfora viva de Paul Ricoeur, interpretando el texto, el discurso de Westworld, se puede ampliar esa comprensión de la conciencia. O sea, es decir, cómo puede hacerse una teoría válida a través de Westworld y Paul Ricoeur. Es como poner de relieve una propuesta más no decir la conciencia es esto, porque yo creo que eso es algo pues que yo no tengo las bases para definir la conciencia así tajantemente. Bueno, pero mira lo que entonces mira lo que estás planteando. Tú quieres utilizar metodológicamente, ojo, a Ricoeur, metodológicamente hablando, es una parte, es técnico de lo que quieres utilizarle a Ricoeur, para a un corpus de investigación que es Westwood para determinar un elemento filosófico que es la conciencia o hallar y rasgar elementos que traten de la conciencia para poder ampliar la teoría de la conciencia. Si esto es así, está claro que Riquet nos va a servir sencillamente por una parte metodológica, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a determinar que Westworld sencillamente es un corpus, una realidad que yo busco investigar, un corpus investigativo. Sí. Ahora, la pregunta que hacemos es, ¿con cuál lente vamos a ver? Mejor dicho, imagínate que ya tienes las manos, ¿sí? Ya están las manos, que es Riquet. Ya tienes la tierra en donde vas a escarbar, que se llama Westwood, donde vas a empezar a buscar lo que quieres encontrar. Ya están las manos y la tierra.
¿Con qué Sí, ojos sí. los vas a ver? Yo traté de plantear la teoría de la singularidad de Kurzweil, que es un transhumanista, que él dice que la tecnología tiene un crecimiento exponencial y va a llegar a un punto en el que la inteligencia artificial va a lograr tener conciencia. Pero es una hipótesis, es decir, yo siento que eso no se puede estudiar todavía en la realidad porque es algo que se planea a futuro y es una posibilidad. Entonces es con ver cómo con estas herramientas esa posibilidad se podría dar, pero no la puedo justificar en la realidad porque todavía no se ha dado. Mm, Pero entonces el paradigma filosófico es el transhumanismo, porque Westworld trata sobre eso, sobre unos androides básicamente que adquieren conciencia. Y pues es una posibilidad que se está estudiando en este momento porque el transhumanismo es una filosofía contemporánea, es decir, es un problema filosófico contemporáneo. Es que mira lo que, pero es que es diferente decir que es un problema filosófico que es una filosofía. Sí, ok, sí, o sea, por eso digo, el transhumanismo plantea problemas filosóficos. Eso sí, pero ¿cuál es tu teoría filosófica en donde te vas a parar? Yo trataría de soportar la de Kurzweil, que es la de la singularidad. Listo. Pues habla un poco más de esa teoría, ¿vale? Porque lo que Ok, estás utilizando es fuentes secundarias para explicar la teoría de la singularidad de Kurzweil. Lo necesitamos es decir, ok, ¿qué es el paradigma de la singularidad? ¿Cómo lo vas a ok. entender tú? ¿Listo? O sea, es un filósofo que me sirva para hablar del paradigma de la conciencia. Una Ok, teoría, o sea, una mente que te permita jugar con tus manos y te permita arar la tierra o buscar en la tierra. listo, ok, Y, y ya vale, tienes el trabajo hecho. ¿Qué te listo, hace ok, falta entonces? Pues lo mismo, marco metodológico, lo que les dije a tus compañeros, marco ok, metodológico. Marco metodológico, en ese sentido, el marco metodológico implica número uno, ¿cuál es tu método? Pues que ya está. Es explicar el método de Riquet. Y quien explica muy bien ese método para la aplicación que estás haciendo tú es una filósofa colombiana que se llama Marieta Quintero. ok, Y mira, se llama Marieta Quintero. Marieta Quintero, método hermenéutico. Marieta Quintero Mejía. Busca la metodología. Ella, búscala y ella es la que... ok. Pero entonces en el marco metodológico tengo que hablar de la hermenéutica que voy a utilizar. Sí, señor. Ok, Sí, señor. La hermenéutica, sus fases de investigación. Vamos a poner acá tus fases de investigación, fases, explicación de las fases y cómo vas a analizar ese texto, ¿no? Cómo vas a analizar el corpus y por qué escogiste ese y no otro, ¿no? También justificarlo un poco. listo. Y ya, y entonces tienes, bueno, el marco teórico que falta estructurarlo, ¿no? ¿Cuáles son sus categorías de análisis? Colocarlas muy bien, explicarlas, poner tu marco metodológico y ya poner tus referencias. La pregunta que te hago, bueno, entonces tus tutores metodológicos son, ¿tú qué estudias? Filosofía, estoy en filosofía Filosofía pura, profesional. profesional. Sí, sí, señor. Tus tutores son Harold y John, ¿sí? Y John, sí. Necesitas un filósofo que te ayude para poder cumplir con el requisito de investigación, porque ellos dos no son filósofos, Pero uno puede trabajar con tres personas, ¿sí? ¿sí? Sí, se lo dice el director de investigaciones. Ah, ok, listo. O sea, Yo, yo le avalo eso. Yo le ok, avalo que tenga tres personas, pero necesito que tenga un filósofo, porque ellos dos no son filósofos. Ellos lo que te van a ayudar es a abordar el método, pero no te van listo, a dar el bagaje filosófico para poder encontrar los elementos de la conciencia que sí son necesarios en tu investigación como filósofo. listo, ok. Entonces, pues tengo a alguien en mente, tendré que hablar con la persona a ver si me dice que sí.
Perfecto. Habla con él y ojalá cuando me entregues esto el día domingo, me digas, mira, mis tutores son tales y tales, y ojalá puedas tener una revisión con tus tutores del trabajo antes de la entrega del domingo para que ellos tengan sus apreciaciones. Y yo te corrijo eso el lunes y la entrega final sería el viernes. Bueno, Listo, vale. Bueno, Sergio, gracias. no, está muy bien. Pienso que tiene claro el asunto. Ya está claro. Hay una Bueno, claridad muy buena en el trabajo que va a hacer. vale, gracias. Bueno, Juan, Bueno, Sergio, gracias. ¿seguimos con quién? ¿Alguien va a seguir? ¿Tú? Ah, bueno, aquí. Pues aquí ya no hay nadie. No sé si alguien. Bueno, entonces miremos acá quién sigue. Steven Urrego, ¿seguimos con usted? No sé si me escuchen. Sí, Ah, listo. Pues no sé si vio el trabajo que le envié, el de Platón, lo que llevo ahí la realidad. más o menos. ¿Obvio? ¿Sí? ¿Todo bien? No, vamos a verlo. Vamos a verlo acá. Chao, que estén bien. Escriben para lo que necesiten. Bueno, Javier, ¿no? Se llama Javier también. Ujú. Ese es. Listo. Pues es el mejor anteproyecto que he visto hasta ahora, Javier. Eso es lo que le quería decir. Está muy interesante su trabajo. Yo le envié la realimentación a su correo. Sí, Eh, sí, estuve viendo. entonces, aquí están algunos errores que yo le estoy corrigiendo, pero pues eso usted lo resuelve. La norma ZAPA, bueno, eso son cosas de detalles. Por ejemplo, a mí lo que me está escuchando, ¿sí? Eso sí, El tema de que usted me decía que yo no puedo hacer una interpretación de una postura filosófica desde hechos históricos. Entonces no sé si con las correcciones que le dices ya me hago entender más o necesita clarísimo, que explique más. quedó muy claro. O sea, realmente se lo aseguro, usted presentó el mejor trabajo que he visto hasta ahora. O sea, está muy clara su investigación. Es eso, o sea, y la pregunta es, ¿cómo se puede desarrollar el concepto de filósofo rey en tres casos históricos? Ya, es un análisis histórico-filosófico y está perfecto. Ujú. ¿Qué le dice? Pero yo creo que no le corregí casi nada. Ah, bueno, le corregí un poco los objetivos para que tenga en cuenta que son cuatro fases. Primero, desarrollar a través de la llave de Platón el concepto de filósofo rey, ok, o sea, explicarlo, está muy bien. Después, analizar los momentos históricos en los que Platón, Aristóteles y Marco Aurelio asumen el poder del Estado, solamente como una reflexión histórica, y después establecer una relación entre el concepto de filósofo rey y los pensadores, o sea, cómo ellos mediante su práctica histórica de asunción del poder asumen la El concepto, sí. concepto, claro que no es asumir el concepto, pero sí, o sea, es como cómo puede ver reflejado ese concepto en su práctica, ¿no? O los parámetros que da Platón. Tanto Aristóteles y como Marco Aurelio conocían el concepto, y creo que eso está bien. Ujú. Sí, Y ya, y reflexionar si realmente, si un filósofo puede asumir el poder, y si lo puede asumir, ¿cómo lo haría? Y si lo asume, ¿qué implicaciones y qué conlleva eso frente a la realidad de la gobernabilidad del mundo? ¿Está claro? exacto. ¿No está perfecta? Sí. No tengo nada más que decir. Le faltaría entonces a usted marco metodológico, que ya tiene todo lo demás, y marco teórico. ¿Qué metodología va a utilizar? Marco teórico acá ya está más o menos. Lo que le pido es que por favor lo desarrolle como si fuera un texto más amplio, ¿no? No tan cortado. Ujú. Sí, Ya, eso está. Y el marco metodológico, ya, le falta el marco metodológico. ¿Qué marco metodológico va a hacer? Es un análisis hermenéutico necesariamente. claro. O sea, coger las citas y empezar a ver, a comparar eso ¿Sí? con los casos históricos, con los episodios. Y divergencias, es lo que va a hacer usted. Pues Pero respecto del trabajo final, ¿qué tendría que hacer más? Y lo tendría que entregar nuevamente el domingo, este domingo. el marco metodológico nada más, Javier. A usted solo le falta eso. Ah, listo. Y corregir la escritura del marco teórico para que se vea como si fuera un desarrollo teórico y no sencillamente citas ahí incorporadas. Listo. Y la pregunta que le hago, ¿quién va a ser su tutor?
Pues yo estoy hablando en algunos casos, pero no lo he oficializado, con Alejandro García, que él Perfecto. es como el que más sabe de Platón y me puede ayudar con eso y de filosofía antigua. Me parece genial que sea él. Si ojalá puede verlo él antes de la entrega del domingo, se lo agradecería. Listo. El domingo, yo se lo reviso el lunes y la entrega definitiva es el viernes. Pero su O trabajo está sea, bien hecho. O sea, este domingo es la entrega, sí. preentrega, ¿sí? Yo se lo Listo. reviso el lunes y se lo envío para que usted lo corrija y haga la definitiva el día viernes de la otra semana. Y el viernes es presentarlo o volverlo a enviar ya corregido Enviar corregido. Y al ya, correo, ¿sí? sí, y ya con eso tiene usted su nota. Pero sí sería muy bueno que usted me dijera, mire, mi tutor va a ser tal, va a ser Alejandro, ya me aceptó. El, ojalá que le corrija el texto antes de la entrega el domingo. Y ya, pues el compromiso es que el otro semestre usted desarrolla su investigación con Alejandro y la parte metodológica la va trabajando con el doctor Burgos. Listo. No me queda claro, yo ahí tengo metodología, o sea, yo ya tengo algo escrito sobre la metodología. Ujú. ¿O no? No, no, marco teórico, adelante, metodología. Pero mira que acá no se explica, primero, el método hermenéutico, ok. Explicar qué es el método hermenéutico. Listo, listo. Eso. Primero, después de explicar el método hermenéutico, ¿cuál técnica del método hermenéutico va a utilizar? ¿Qué es el Mm, convergente? Después, ¿cuáles serán sus fases de investigación? Y explicarlas. ¿Ahí puedo meter el cronograma o no? Pueden meterlo en cronograma. Y después Sí. de eso, sí señor, Listo. y, ¿no? Y todo eso va justificado. Y entonces sus fases son las de contenido, son estas que están acá ya referidas en sus objetivos. Lo primero que va a hacer es, ¿dónde están los objetivos? Desarrollar a través de los diálogos de Platón el concepto de filósofo rey, esa es su primera parte, después analizar los momentos históricos de Platón, bla, 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 después establecer la relación entre los dos, con análisis de convergencias y divergencias, y después hacer una reflexión que usted diga, bueno, sobre cómo la práctica filosófica y el manejo del gobierno pues, tienen alguna posible relación y eso se puede evidenciar en la forma como Platón influyó en el gobierno, Aristóteles también y Marco Aurelio también. Exacto, sí. No me quedó claro cuál es la técnica que voy a utilizar. Análisis de convergencias y divergencias. Listo, listo. Entonces, Eso, ahí por favor eso, le ayuda a Nicolás, el profesor auxiliar, que te ayude a definir el método, bueno, y la técnica. sin embargo, eso está en su libro, ¿no? En el que usted nos dio. No, ¿No? el método no está ahí. Ese Mm, método de análisis de convergencias y divergencias está en un artículo mío que se llama Sentido de la violencia escolar. y no me lo podría hacer llegar para tomarlo de ahí. No, espérame, eso lo encuentras acá. Mira, Google Académico, mm, pones mi nombre y Sentido de la violencia. Esta es, mira, violencia escolar, una forma de comunicación. Listo. Espérame, yo te busco en la metodología. Ahí está la metodología. Listo, listo, profe. Ahí está. Mira, y si quieres ver el texto grande, en donde está la explicación más completa, porque este está muy sintetizado, es Strauss y Corbin. Ujú. ¿Listo? Bueno, sí, no es más. Listo, profe. Listo. Entonces así quedamos. Bueno, me gustó mucho tu trabajo. Bueno, gracias, profe. Está muy bien. Chao. ¿Quién sigue?
¿Quién sigue? ¿Quién está acá? Yo, bueno, vamos, Camilo, vamos contigo. Camilo. Sí, profe. Bueno, yo tengo es una o sea, tu trabajo está bien planteado, sí, yo no tengo ningún problema. El problema es con el enfoque teórico que le quieres dar. Y es que me surge la duda de la fundamentación del transhumanismo vista a los ojos de Nietzsche. Y se me hizo a mí que, con lo que tú estás diciendo, la visión del transhumanismo que estás dando, está relacionada con el concepto nietzscheano de voluntad de vida, que es totalmente contrario a la voluntad de poder. Y el desarrollo del superhombre se hace en la voluntad de poder, que es todo lo contrario a la voluntad de vida. Esa fue la pregunta que yo empecé a hacerme cuando estabas mostrándome tu trabajo. O sea, el concepto de ultrahombre de Nietzsche que intenta desarrollar es una fenomenología del espíritu vista de una forma más de pronto práctica y hasta teórica. Lo que él quiere decir con su desarrollo del ultrahombre es poder concebir un hombre que supere cualquier moral mediante una aristocracia espiritual, así lo define él con esas palabras, una aristocracia espiritual. Esa aristocracia espiritual se da en un concepto que él utiliza, que es el self, que es una cosa que no se puede traducir al español. Ese self es el desarrollo del sí mismo como entendiendo que él, al ser el sí mismo, puede superar cualquier entorno porque es el máximo desarrollo vital y su vida gira en torno y transforma todo lo que lo rodea. Eso lo podemos ver en el libro de la voluntad de poder y en la de ciencia. En el de Así habló Zaratustra, como es una cosa más narrativa y reflexiones un poco sintéticas, decirlo así, donde no hay una teoría específica, sino una gran acumulación de teorías, no está tan claro eso. Pero si uno, por ejemplo, también revisa las otras dos obras que te estoy nombrando, la Gaia Ciencia y la Voluntad de Poder, se da cuenta que ese ultrahombre que estás mencionando tiene hasta unas fases específicas de transformación espiritual desde el punto de vista nietzscheano. Ese problema de lo que es la voluntad de poder lo intentó resolver Heidegger en un libro que se llama Nietzsche, precisamente, en donde él decía que esa transformación del ultrahombre se da por un develamiento de aquello que es, y ese develamiento que es se da por una conquista plena dada por su propia voluntad, diferente a la voluntad de Schopenhauer, en donde sencillamente decía que su voluntad era un fenómeno de representación, lo que permitiría representar el mundo. Lo que Nietzsche entiende de Heidegger, lo que Heidegger entiende de Nietzsche, perdón, es que esa voluntad no es sencillamente de representación, sino de conquista de todos los planos reales en donde el ser se encuentra. Frente a eso, el transhumanismo no es ninguna conquista, porque el transhumanismo, como tú lo estás mencionando, ¿eh? Y está relacionado, es como una apropiación de la materia o una apropiación de aquello que lo rodea para ser más fácil o para ser un hombre más efectivo, más eficaz y más eficiente. Pero no tendría nada que ver, o lo que yo estoy leyendo no tiene nada que ver con un hombre que se supere y logra un estado que Nietzsche denomina la sobreplenitud. Y la sobreplenitud no se puede dar con adquisición tecnológica o mejoramiento de las capacidades físicas, que es lo que dice el transhumanismo, o mentales, sino que se da sencillamente con una superación de la moral, entendida la moral como aquel elemento que hace que el ser humano no permita hallar su máxima capacidad de libertad y poder ser un libre pensador, que eso está ya en el libro de Humano demasiado humano. Yo creo que si hacemos ese matiz de cómo se está viendo el transhumanismo, sin verlo como un fenómeno del darwinismo social, porque es que yo estoy viendo ahí con lo que tú presentas del transhumanismo, que es otro fenómeno del darwinismo social, de la posibilidad del ser humano de adaptarse cada vez más a su entorno y de gobernarlo más, darwinismo social, que es totalmente en contra de lo que decía Nietzsche. Él odiaba el darwinismo social por ese mismo aspecto, porque no es una cosa de superación de la técnica para apropiarse de las cosas, sino es una transformación individual que hace que sin importar la técnica y sin importar nada y sin importar la adaptabilidad, el hombre logra su máximo estado, que es la adquisición del self. Entonces, esa era mi pregunta.
Y eso todo lleva a ese lugar. Todas mis preguntas giran en torno a eso, no a que esté mal justificado, no a que esté mal planteado, el problema está bien planteado, sino mi punto es cómo logramos entender la teoría de Nietzsche del ultrahombre, que se relaciona con la voluntad de poder, y la conectamos con un análisis de eso a el problema del transhumanismo. Y mire lo que dice Adela Cortina, ¿sería la superlongevidad para toda la humanidad o solo para una élite? Superlongevidad, eso es darwinismo social. Superlongevidad es voluntad de vivir, no voluntad de poder. O sea, vivir más, a Nietzsche no le importaba vivir más. Decía antes él todo lo contrario, que para qué vivir si todos los seres humanos están en una muerte del espíritu. Si se vive más con el transhumanismo o con la alteración genética del ser humano, pues diría Nietzsche, ¿para qué alterar una muerte constante? Es preferible que muera ya mismo, ya que su espíritu no está viviendo. ¿Para qué enterrar vivos en muertos? Diría Nietzsche, y estoy seguro que esa es la teoría que él intenta manejar. Entonces, ¿cómo sería la supervivencia? Nietzsche le importa tres cuartos de medio si eso es la supervivencia, ¿sí? Él lo que prefiere es el renacer de su espíritu para poder llegar a un estado pleno de la conciencia, que es el estado de la sobreplenitud, que ni siquiera entra con la moral, ni siquiera entra con las prácticas sociales, sino que son una aristocracia espiritual. Por eso, en el libro de El Anticristo, es la famosa frase de mirémonos a los ojos, somos hiperbóreos. Y cuando dices mirémonos a los ojos, somos hiperbóreos, y que el último cristiano murió en la cruz, es porque la humanidad no ha entendido por ahora que hay que hacer una superación espiritual para poder gobernar incluso la cruz, incluso la condición de una religión, que ata al hombre a un estado inferior. O sea, obviamente, yo no estoy de acuerdo con Nietzsche, ¿sí? Me cae mal, pero pese a eso, y no estoy diciendo que no lo use, pues porque está muy bien que lo use, no estoy metiéndome en su adherencia filosófica, se lo juro, estoy muy de acuerdo con Cortina, pero más que eso creo que no está claro cómo se va a ver un fenómeno que surge del darwinismo social, que es el transhumanismo, y se conecta con una teoría que está totalmente en contra del darwinismo social. Esa es mi pregunta, o sea, no es más. Y acá yo creo que tú dices, suscitas un estudio de Arenas, pero humildemente yo digo, yo no soy nadie, ¿sí? Pero humildemente yo le decía, sí, pero el mismo todo lo señala, esta búsqueda del ultrahombre se da en la voluntad de poder o de inmersión en la conquista espiritual del self. Recuerda que lo que más criticó Nietzsche, el del desarrollo de su voluntad, era compararla con una voluntad de vivir, darwinismo. Es más, en los estudios de Heidegger respecto de este tema, que aclara la definición de voluntad de poder, te recomiendo una lectura atenta al tema, porque se nota que esta persona humildemente no leyó, o asumo que hace falta una interpretación más clara del concepto de ultrahombre y sobre todo de lo que es la voluntad de poder. Lo demás está bien, o sea, no tengo ningún problema, todo está claro, está intentando desarrollarse muy bien, la pregunta está clara, yo ve que no le tengo ningún problema con la estructura, tengo un problema es con la parte epistemológica, si se puede conectar esas dos cosas, Sí. no, pero eso, te pregunto, ¿quién va a ser tu tutor? Yo estaba pensando en Daniel porque él maneja mucho el tema del transhumanismo. Pero él no es nichiano. No, exacto. Lo que pasa es que, digamos, o sea, para hacer esta entrega, lo que hice fue usar transhumanismo y yo que quiero es como darle una guía al transhumanismo, ¿sí? Porque lo veo sumamente materialista. Sí, Quiero plantearle una base filosófica que lo guíe y que lo oriente. Pero, digamos, para esta entrega usé a Nietzsche, realmente sí se nota que, digamos, no lo manejo mucho, porque, digamos, que el fuerte de la investigación es el transhumanismo. okay. Aún no he decidido bien con respecto a qué filosofía o a qué base filosófica voy a corresponderlo. Me tocaría hablar con Daniel y yo puedo hablar con él ahorita este miércoles Uh-huh. para manejar ese tema ahí, porque él me podría orientar un poco con eso. Ok, perfecto, bien. Ya estoy tranquilo, listo. Es que sí, realmente no había clara la teoría de Nietzsche ahí. Sí, digamos, ahorita que me importaba era, digamos, saber si podía llegar a construir bien estos aspectos de la investigación Están bien. para cuando cambie de teoría, pues simplemente cambiar el autor y las propuestas y listo. No, Sería eso. está bien estructurado, está claro. Te faltaría entonces es el marco metodológico que ya viste cómo decir. Sí, El sí, sí. trabajo no tiene hipótesis, no es un trabajo cualitativo, entonces no tiene hipótesis como tal. Sí, Y ok.
Pero Nietzsche se puede utilizar. O sea, yo pienso que Nietzsche, pero tendrías que apropiarte de Nietzsche. No sé si está en tu interés filosófico apropiarte de la teoría nietzscheana. Pero eso te lo dejo a tu... Yo sé que Nietzsche, pero no como lo estás asumiendo. O sea, se puede perfilar la teoría nietzscheana para darle una crítica al transhumanismo, se puede, pero con otro enfoque diferente al que estás manejando. Ahora ya es tu decisión mirar con qué filósofo vas a asumir esto. ¿Listo? Listo, porque yo pensé con Nietzsche respecto a eso del superhombre y en inicio lo había pensado respecto a la genealogía de la moral. Mm, Mm, sí, sí, sí. de pronto, o sea, yo en ese lado lo pensé, pero entonces como que, pongamos por el afán de redactar y de enviar algo para saber cómo podría hacerlo, me fui por el lado superhombre. No está bien. Eh, sí, lo único que te quiero decir es eso. Intenta cuadrar bien los autores para que sí haya una consistencia epistemológica en lo que estás diciendo. Con lo que me Listo. mostraste, no la hay. Sí, sí, sí. ¿Listo? No es más, lo otro está perfecto. Faltaría el marco metodológico y es lo que te dije. Entonces, busca a tu tutor, mira lo que lo revisen con el tutor antes de la entrega del domingo y el lunes yo te envío la realimentación. ¿Vale? Entonces, hay que, en el marco metodológico es explicar el marco, la metodología que va a usar, las fases de la investigación y cómo va a llevar cada fase en respecto a tiempo, ¿sí? Sí, señor. Y la entrega es ahorita para el domingo. Sí, señor. ¿Y esa sería la última entrega o después de eso hay algo más? Me lo entregas, yo te lo reviso el lunes y la entrega final es el viernes. Ah, ok, listo, perfecto. Bueno, se va a caer esto, ya me vuelvo a conectar. Bueno, pues sí. Listo, gracias. Bueno, ¿con quién seguimos? Aló. ¿Con qué? ¿Seguimos qué? ¿Con Andrei o qué? ¿Me escucha, profe? ¿Con quién hablo? Con Andrei. Listo, nos vamos con Andrei. Es que yo no se lo he enviado en digital, Bueno, pues porque entonces yo lo tengo es un borrado. vamos a hacer la revisión contigo hoy. ¿Viste las anteriores revisiones? Aló, aló. ¿Aló, me escuchas? Ahí está. ¿Me escuchas, Andrei? ¿Aló? Andrei, creo que se cayó. Si quieren, seguimos. Silenciamos por ahora, Andrei, y pongamos... Steven, ¿puedes hablar? ¿O Andrei, ya me escucha? Aló. Sí, listo. Como no me lo enviaste, no lo podemos revisar ahora. Entonces, lo que yo te digo es, ¿ya viste las anteriores revisiones con tus compañeros? ¿Aló? Aló, aló. Sí, señor. ¿Sí?